Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de seminarios web del Grupo de Administración Electrónica del Comité ANUYES TIC. En esta ocasión vamos a tener un tema interesante: avances y retos de la firma electrónica avanzada en los procesos universitarios, para lo cual pues vamos a tener a dos ponentes que son expertos, que además están todo el tiempo en ello, que además están en la trinchera y que conocen perfectamente el tema. Pero aquí lo más importante es que esa experiencia que tienen nos la están transmitiendo de una manera, como siempre lo digo, muy generosa, muy noble, y creo que es una gran oportunidad para que cada uno de los que estamos conectados a este seminario web podamos intercambiar ideas, podamos entender mejor la tecnología y sobre todo qué áreas de oportunidad tenemos en nuestras instituciones de educación superior para poder tener este tipo de avances. Y bueno, justamente ese es el nombre: avances y retos de la firma electrónica avanzada en los procesos universitarios. Para lo cual pues tenemos como ponentes a nuestra querida maestra Lisbeth Barreto Zúñiga, titular de la Coordinación de Identidad Digital en la DGTIC UNAM, y al ingeniero Jonathan Pontaza López de la DGTIC UNAM, quienes nos hablarán sobre la temática. No obstante, es importante, voy a dejar los micrófonos en manos del titular de la coordinación de este grupo de administración electrónica. Estoy hablando del maestro Jesús Nevares Aceves, quien colabora en proyectos especiales de la Oficialía Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila y es coordinador del grupo de administración, como ya lo habíamos dicho, electrónica. Además, también nos acompaña en apoyo a sus preguntas, respuestas, la maestra Elizabeth Velázquez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien estará atenta. También tras bambalinas, por ahí anda el maestro Froilán López de la NUYES, quien también estará compartiendo desde este staff, desde esta cabina virtual, para poder atender cualquier duda, liga, cuestiones técnicas. Entonces, pues demos el micrófono a nuestro querido Jesús. Y obviamente, pues estén atentos, creo que es una interesante plática. A los participantes, ¿por qué no nos dicen desde dónde se están conectando y qué preguntas tienen de una vez? Y Jesús, los micrófonos son tuyos. José Luis, muchas gracias. Bienvenidos todos sus compañeros y compañeras de las diferentes universidades afiliadas a la ANUYES. Son cordialmente bienvenidos a este nuevo seminario o webinar sobre avances y retos de la firma electrónica en los procesos universitarios. Si bien ya tuvimos un seminario anterior sobre el concepto de cómo iniciar firma, ahora lo que tratamos de ver es todo el potencial que existe en el desarrollo de las firmas electrónicas. Una vez iniciado, se van a dar cuenta que prácticamente en todos los procesos administrativos lo van a poder usar y va a ser un gran cambio y una mejora continua. Cosas que todo este tipo de mejoras lo establece la Ley General de Educación Superior que se publicó en 2020. Creo que es importante que todo esto esté alineado a todo un proyecto, tanto federal, estatal y de las instituciones de educación superior, la mejora continua de los procesos. A nombre del grupo de administración electrónica que preside un servidor, junto con la maestra Erika Sánchez, los grupos de la Comisión de Desarrollo del CIO, vamos tratando de desarrollar una mejora continua en los procesos a través de un sistema integral de información universitaria que prácticamente todos tienen. La idea es mejorando eso, mejorar el CIO. ¿Y cómo? Pues aparte con procesos de normatividad, pues obviamente con tecnología. Y esta tecnología que el grupo de firma electrónica, la Comisión de Firma Electrónica que preside la maestra Lisbeth Barreto de la UNAM, con esto es un pilar muy fuerte, muy importante para la mejora de esos procesos. Y obviamente está la Comisión de la Gestión de la Cultura de la Administración Financiera a través de las TIC, que preside el maestro Juan Manuel Arciniega y amablemente la maestra Elizabeth Velázquez la apoya. En caso de la Comisión del CIO está la maestra Guadalupe sí de la UDG con la maestra Betty Vélez, que también es de la UDG. Pues de todos estamos a sus órdenes, quedamos atentos a cualquier cosa que podamos apoyarlos. Recuerden que el desarrollo de las instituciones de educación superior depende mucho de esta aplicación de tecnología. Así, sin más por el momento, le dejo a Elizabeth para que presente a los panelistas. Bienvenidos todos y todas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Voy a leer una breve semblanza de nuestros ponentes. La maestra Lisbeth Barreto Zúñiga es especialista en el área de infraestructura de llave pública y la firma electrónica avanzada.
Actualmente es titular de la Coordinación de Identidad Digital de la DGTIC UNAM, responsable de diversos proyectos institucionales. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el tema de divulgación y capacitación especializada en TIC, administración de proyectos, protección de datos e identidad. Asesora de instituciones de educación superior, entidades privadas y de gobierno federal. Es responsable de modelos técnico-operativo de la UNAM como autoridad certificadora raíz, modelo adoptado por diversas instituciones educativas y organismos en el país. Ha sido docente en diversas universidades y ponente en foros, diplomados, seminarios, cursos y talleres relacionados con las TIC. Ha participado en diseño de diversos lineamientos, manuales y documentos normativos referente a la gobernanza de TIC. Actualmente es coordinadora de los servicios de identidad y firma electrónica universitaria de la DGTIC UNAM y coordinadora de la Comisión de Firma Electrónica Avanzada del Grupo de Administración Electrónica de Anuyes TIC. Proyecto que pretende impulsar el uso de la firma electrónica en las comunidades universitarias. Así también tenemos la presencia del ingeniero Jonathan Pontaza López, el cual es ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Su experiencia profesional en infraestructura de la llave pública de más de 10 años le ha permitido alcanzar el rol de líder de proyecto técnico en los proyectos más relevantes de la coordinación de identidad digital de la Dirección de Sistemas de la DGTIC. Ha asesorado a instituciones educativas en el país en procesos de implementación y ha participado en los procesos de integración de la FEU UNAM con gobierno federal. Como responsable técnico en la autoridad, como autoridad certificadora de la UNAM GRID, que genera los certificados para el acceso de la comunidad de investigadores a los recursos de alto rendimiento de cómputo en el país. Fue pieza clave del grupo de trabajo que certificó a la AC UNAM ante los organismos internacionales, que es la Federación Internacional del Fideicomiso Global, que agrupa a las GRID de Europa y Asia. Actualmente se desempeña como representante técnico de la Autoridad de la Gestión Política de las Redes de las Américas por parte de la UNAM, que es el organismo responsable de certificar y regular y agrupar a autoridades certificadoras, instancias y proveedores de autenticación del norte, sur, del centro y sur del continente americano bajo un esquema de federación. Ha participado como ponente e instructor en lo referente al uso de software criptográfico, infraestructura de la llave pública y de capa de conexión segura, así como el principal responsable de los procesos de implementación de la identidad universitaria al componente de firma electrónica. Liderea varios proyectos de desarrollo para la mejora de los servicios institucionales proporcionados por la DGTIC. Todos ellos, pues ambos dos son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Y les comento que al finalizar la presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas, así como les haremos por ahí llegar una liga para una pequeña encuesta en donde les arrojará también pues un documento que les pueda ayudar de que estuvieron aquí en la presentación o su constancia, en pocas palabras. Y bueno, pues muy bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar y pues adelante con su presentación. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecemos desde luego a la Anuyes por la oportunidad que nos brinda al invitarnos específicamente a esta presentación. En esta ocasión, el tema que nos ocupa y que además en este caso le pedí al ingeniero Pontaza que me acompañara a esta sesión, tiene que ver con los avances y retos de la firma electrónica avanzada. Antes que nada, algo que me gustaría destacar es que consideramos que la información que les vamos a proporcionar es parte de la experiencia que hemos tenido en estos casi 20 años de operación, pero recaba mucho de lo que hemos tenido a lo largo del tiempo de experiencia de interacción con otras entidades.
Es decir, lo que les vamos a platicar sobre los avances y retos desde nuestra perspectiva tiene que ver con 5 enfoques distintos. Por un lado, con nosotros, como UNAM, con nuestra experiencia como UNAM, en lo que ha sido este camino hacia la implementación de firma electrónica y en dónde nos encontramos en este punto y hacia dónde vamos. Por otro lado, como implementadores y asesores de diversas instituciones de educación superior, organismos y entidades, de los que de cada uno hemos ido recabando experiencias y hemos ido aprendiendo. También como asesores tecnológicos de gobierno federal, que lo hemos sido en diferentes momentos en el tiempo, y también ahí hay algo o hay puntos que son dignos de compartir. Nosotros pertenecemos a TACMA, que es un organismo internacional que agrupa a todas las autoridades certificadoras, principalmente de América. Y aquí tenemos sesiones semanales en las que nos retroalimentamos de la información de miembros de diferentes países y a su vez de América Latina. Y por otro lado, también somos miembros del International Global Trust Federation, que es el IGTF, que es el organismo internacional que agrupa precisamente todos estos temas de PKI a nivel de América, Europa y Asia. Entonces, con esta perspectiva o con este mosaico de experiencias que tenemos de estos diferentes papeles en los que hemos fungido, es que vamos a platicar un poco con ustedes. La dinámica bajo la cual lo vamos a hacer es a través de una especie de charla entre nosotros. Lo vamos a hacer de esta manera para tratarlo de hacer un poco más interesante para ustedes, o es lo que pretendemos, y de alguna forma hacerlo como si estuviéramos sentados aquí platicando con ustedes e intercambiando estas experiencias. Entonces, sin más, pues vamos a pasar a lo que sería la presentación. Antes de empezar nuestra dinámica, bueno, nos gustaría, como siempre, iniciar del punto de partida de lo que es la firma electrónica avanzada. Recordemos que la firma electrónica avanzada tiene como elemento fundamental PKI. PKI es la infraestructura de clave pública, que como sabemos es un conjunto de tecnologías, estándares, prácticas que ayudan a gestionar la seguridad de las comunicaciones electrónicas, a autenticar la identidad de las partes involucradas y garantizar la integridad y confidencialidad de la información. Todos estos elementos son los que conforman a la firma electrónica avanzada y son precisamente los que están inmersos en PKI. Entonces, cuando hablamos de firma electrónica avanzada, no estamos hablando solo del concepto de la plataforma tecnológica como tal y los certificados digitales. Estamos hablando también de todos estos elementos que conforman a la firma. Y estos componentes, precisamente que la conforman, son la autoridad certificadora que emite los certificados digitales, las autoridades registradoras, que son las que entregan los certificados digitales y validan la identidad de los usuarios, el componente de firma, que es el que ejecuta los procesos de firma, el firmante, que es el titular del certificado, y desde luego las normas, las políticas, los procesos y la infraestructura. Por ello es que a lo largo de esta presentación lo que vamos a hacer es hablar un poco de todos estos elementos. Muy bien, y para empezar a interactuar, nos gustaría tocar 2 temas que son importantes, el tema de los estándares y de los algoritmos. Como saben, una de las fortalezas de la firma electrónica tiene que ver con el uso de estándares y de protocolos. El uso de estándares lo que nos permite es poder interoperar sin importar la latitud o el tipo de solución tecnológica que tengamos. Y la firma electrónica no es la excepción. Tenemos estándares, protocolos y algoritmos que apoyan a la firma electrónica y que ayudan a que se haga este proceso de interoperabilidad. Entonces, aquí en este tema de estándares, como pueden ver, están mencionados algunos de los más importantes, pero me gustaría que el ingeniero Pontaza nos platicara un poco cuáles han sido los avances y de dónde iniciamos y cuáles han sido estos avances en esta parte de los estándares desde que la firma electrónica se empezó a conformar y hacia dónde vamos. Sí, bueno,
En este caso, para la generación de los certificados, debemos de iniciar en este punto que a lo largo del tiempo han salido varias versiones del estándar X509 versión 3, que es, no, a lo mejor no es el más reciente, pero es el estándar o es el que se está utilizando en toda la comunidad a lo largo del mundo. Para la construcción o la generación de certificados digitales, hacemos uso de los estándares que son los PKCS, que a su vez son los que se utilizan para la construcción o el producto final, que es el certificado digital, que pasan por la generación o la construcción del par de llaves y el CCR, que en este caso pues constituyen al PKCS1, el 7 y el 12, que ya es el resultado final cuando ya se entrega la firma electrónica. Ok, entonces cuando estamos hablando de los PKCS7 y del estándar X509 versión 3, estamos hablando estrictamente de todo lo que conforma un certificado digital. ¿Es correcto? ¿En esta parte ha habido alguna evolución o algo que sea digno de destacar en esta parte? Bueno, a raíz de esto, o para sacar estos procesos, pues bueno, una parte fundamental es la validación de los certificados. A lo largo del tiempo, o bueno, lo que se utilizó principalmente son listas, o bueno, el uso principal es, o lo que nosotros necesitamos saber, es la vigencia de un certificado. Entonces, Para qué es este tema de la vigencia de certificado? ¿Cuál es la relevancia de conocer la vigencia de un certificado? en este caso, para nosotros que hacemos firma electrónica, pues debemos de estar seguros que este certificado que contiene nuestro usuario final o que tiene el poder usuario final está vigente. Y si está vigente, entonces ya puede ser uso de él para firmar electrónicamente o otro tipo de transacciones. Entonces, cuando firmamos electrónicamente, hablamos de que uno de los puntos importantes es garantizar que el firmante, uno, proviene de una fuente confiable, es decir, que fue emitido por una autoridad certificadora reconocida, y la otra, que está vigente en el momento en que se está realizando un proceso de firma. ¿Cómo se venía haciendo este proceso en el pasado que tenía que ver con la vigencia de un certificado en el momento de firma? ¿Cómo lo hacíamos? En este caso, pues bueno, la autoridad certificadora, como bien mencionaba la maestra, es la encargada de generar certificados y otra de sus funciones es generar listas donde se plasman los números de serie o los certificados que están siendo revocados, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que se hacía es el componente de firma para hacer procesos de firma electrónica iba a esta lista para buscar y validar si ese certificado está activo o no. Entonces, aquí tiene un poco de problemática que si la autoridad certificadora no genera estas listas de manera continua o cada que se emite un certificado, pues tenemos esta brecha de no saber en tiempo real si el certificado está activo o no. Ok, entonces recapitulando, la CRL, que es la lista de revocación de certificados, era un proceso que se hacía de manera manual en el que se estaba renovando constantemente esta vigencia de los certificados, de tal forma que cuando un componente de firma iba a solicitar información, le indicaba si el certificado era de una autoridad reconocida, si estaba vigente y si estaba activo, es decir, si estaba apto para firmar. Pero lo que me comentas es que uno de los problemas era que tenías una cierta brecha entre el momento en el que se actualizaba y quizá el momento de firma. Esto presentaba problemáticas, por ejemplo, desde el punto de vista de que podía haber un momento en el tiempo en que un certificado no estuviera vigente porque no se había actualizado esa lista y sin embargo le iba a permitir firmar. Así es como para tratar esa problemática ya desde hace varios años surge OCSP, ¿no? Es correcto, este es un protocolo para validar en línea, en tiempo real, el estatus de un certificado. Retomando otra vez el tema, una autoridad certificadora, entonces ya se le agrega este tercer elemento que puede hacer, ¿no? Entonces emite certificados para los usuarios finales, firma y construye las CRLs y da este servicio
de consulta en línea de los certificados para garantizar en tiempo real si el certificado está o no vigente, ¿no? Y puede hacer uso del usuario. Ok, entonces con esto se eliminó esta brecha. Ahora, muchos de nuestros compañeros que ya utilizan firma electrónica, muchos de nuestros colegas, seguramente estarán pensando que no es una tecnología nueva. Por supuesto que no lo es. Sin embargo, les sorprendería saber el número de entidades certificadoras que siguen utilizando CRLs en vez de OCSPs, que son consultas en línea de estatus de certificados. Entonces es cada vez más una tendencia el uso de de este protocolo de OCSP para tener la certeza de que cuando alguien está firmando está plenamente autorizado y validado. Entonces hemos pasado de las CRLs a OCSP. Pero en el tema de certificados digitales, pues tenemos varios desafíos y todos tienen que ver con la certeza y la seguridad. Y una de las cuestiones más importantes tiene que ver con los certificados raíz de las autoridades certificadoras. Dándoles un poco de contexto, cuando se crea una autoridad certificadora, que es la que va a emitir los certificados para firmar electrónicamente, se hace a partir de un certificado raíz. Este certificado raíz es el que va a ser el padre jerárquicamente de todos los certificados de entidad final, que son todos los certificados que se van a generar para cada usuario para que firme electrónicamente. Una de las vulnerabilidades que se tiene con ese certificado raíz es que si ese certificado raíz se extrae, se toma de una base de datos o de un repositorio digital y se traslada a otro lugar, se podría replicar otros certificados hijos, otros certificados de entidad raíz, que para el componente serían perfectamente válidos. No detectaría cuál es un certificado apócrifo o no válido con respecto a uno válido. Entonces, uno de los desafíos que se tienen con ese certificado raíz del que van a emanar todos los demás es cómo garantizábamos o cómo garantizamos en un momento dado que ese certificado no va a ser sustraído y que no vamos a tener certificados que no son válidos, que pueden firmar porque se validan simplemente porque vienen o provienen de ese certificado raíz. Para ello también la tendencia es el uso de nuevos mecanismos para que ese certificado raíz esté protegido. ¿Cuáles esos son algunos de esos mecanismos y por qué vemos el FIP 140-2 nivel 3 en esa diapositiva? Ok, bueno, como bien indica la maestra, para la construcción y el resguardo de este certificado, que es el que firma los certificados de nuestros usuarios finales, se utilizan dispositivos criptográficos. Estos son estándares, que es el FIP 140-2. Esto lo que nos indica es un dispositivo criptográfico que es capaz de almacenar nuestra llave privada o nuestra llave de nuestra autoridad certificadora, y de ahí nacen los niveles, ¿no? En este caso, el nivel 3 es de los más seguros porque nos ayuda o nos protege contra que, ok, si llega una persona y quiere extraer la llave, se tendría que llevar el dispositivo. Y el nivel 3 lo que nos garantiza es que si uno lo manipula de manera brusca, tiene el poder de autodestruirse para que no puedan secuestrar el dispositivo, ¿no? Entonces, evidentemente hay nivel 1 y 2, pero el nivel 3 es de los más recientes porque, bueno, no más recientes, sino los más utilizados, porque este nivel es el que usan las entidades bancarias para el resguardo de las llaves, ¿no? Entonces, recapitulando, nos garantiza que no lo manipulen, y si lo manipulan, pues bueno, se destruye la llave y ya no compromete nuestra información. Muy bien, entonces efectivamente, muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, lo que hacemos al tener implementado un dispositivo con este estándar, lo que estamos haciendo es desde la creación de nuestra llave, la que va a generar a todos estos certificados de entidad final o certificados hijo, que van a ser los que utilicen los titulares de un certificado, estamos protegiendo esa llave, de tal forma que nadie la pueda sustraer y de esta forma le damos mayor certeza.
Recuerden que lo que les estamos compartiendo no son avances recientes. En realidad los FIP 140-2 nivel 3 tienen muchos años ya porque precisamente la industria bancaria es una de los que los usa por excelencia. Sin embargo, en temas de autoridades certificadoras y firma electrónica, sí es una tendencia que va en crecimiento. Nosotros hemos observado, por ejemplo, que en Europa, todavía en algunas partes, están analizando el uso de estos dispositivos criptográficos. Y hay lugares que tienen detractores, por ejemplo, en Brasil, del uso de los dispositivos criptográficos, pero esto tiene que ver con cultura, con brecha digital y con otros elementos. Lo cierto es que cualquier elemento que le sume a la seguridad dará mayor certeza a todo lo que se firme electrónicamente. Entonces, si resumimos esta parte de los estándares, veremos que algunos de los avances que se tiene es el cambio de protocolos manuales a protocolos en línea de consulta de certificados, como veíamos que es la migración de CRL a OCCP. También el uso de dispositivos o la incorporación de dispositivos criptográficos de nivel de seguridad bancario para garantizar el resguardo de la llave raíz y con esto tener la certeza de que todos los certificados que emanan de ahí son confiables y están reconocidos. Y hay cuestiones que no, si bien es cierto que siempre hay una revisión de los estándares en lo que a PKCS se refiere y a X509, estos cambios no son significativos si se mantiene en ese tema. El uso de estos específicamente para firma electrónica se mantienen dentro del mismo rango. Otra parte fundamental, desde luego, es la parte de los algoritmos. Nosotros tenemos diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Es correcto. ¿Cuáles son estos? Bueno, re- dando pie a esto, igual lo que mencionamos, ¿no? No son los algoritmos más recientes, sino es lo que se está utilizando o el estándar, que en este caso, pues bueno, los organismos a los que pertenecemos hacen un consenso y se establece cuál es el que se tiene que utilizar. Evidentemente hay muchos algoritmos, pero bueno, principalmente plasmamos tres, que son el DSA, que actualmente ya no se utiliza, o en este caso para el caso de eh, la PKI, pues no se utiliza. El estándar que se utiliza ahorita es RCA A 2048, que es para la emisión de certificados y para firmar electrónicamente las cosas, ¿no? Entonces, ese es lo que el estándar que se mantiene ahorita, pero bueno, las nuevas tendencias, pues bueno, son las curvas elípticas, que es hacia dónde vamos, ¿no? Porque los algoritmos RCA, pues bueno, el estándar es 2048 y si lo vemos a nivel de tamaño, pues bueno, son muy grandes y requiere poder tecnológico para procesar estas solicitudes, ¿no? Aquí a lo mejor valdría la pena que nos detuviéramos un poco. Aparentemente es muy lógico y muy intuitivo el hecho de que pues siempre tenemos que tender hacia subir el nivel el tamaño del algoritmo, ¿no? Tanto de firmado como de emisión o de cifrado de la información. Pero lo cierto aquí es que hay otros elementos a considerar porque no debemos siempre de considerar que el algoritmo más alto, desde luego que sí es el más seguro, pero hay otros elementos a considerar. ¿Cuáles son estos? Y esto parte de la experiencia que nosotros hemos tenido precisamente, no tanto a nivel nacional, sino a nivel internacional, con lo que han expresado otros países con respecto a algoritmos de un nivel más alto. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado ahí? Sí, bueno, aquí le vamos a compartir un poco la experiencia que tuvimos con todo el organismo que regula a nivel mundial las autoridades certificadoras, y es que en 2017 se propuso utilizar el algoritmo SHA-256 para el firmado de las CRLs y de los certificados. Perdón, ellos querían utilizar SHA-512. Se propuso, todos llegaron al consenso de que sí estaban en posibilidades de implementarlo, porque esa es otra desventaja, que no todas las autoridades tienen estos recursos o este poder de cómputo para subir a los requerimientos nuevos. Entonces, se propuso SHA-512, aceptaron todos, se tuvo un tiempo para implementarlo, y al momento de implementarlo, no todos cumplieron
con lo requerido, ¿no? Entonces, se llegó a un consenso en que nos quedáramos en SHA-256, se volvió a hacer el mismo ejercicio, se dio tiempo, se propuso, se implementó y una vez que se determinó que todos, o al menos todos los que estamos adheridos a ese organismo, cumplieron con el requerimiento, pues bueno, esa fue la base, ¿no? Entonces, lo que bien menciona la maestra, no tener el último algoritmo o la última versión quiere decir que sea lo más óptimo, ¿no? Porque hay que validar que nuestra infraestructura lo acepte, ¿no? Y pueda procesar. Tiene que ver con que lo acepte, bueno, el poder de cómputo que se requiere, tiene que ver también con que las aplicaciones que nos consumen lo soporten y también tiene que ver con el nivel de seguridad que queremos invertir en este proceso, porque esto va a traer otras decisiones. Entonces, por ejemplo, en el tema del uso de las curvas elípticas, efectivamente se tienen ventajas, pero también se tienen desventajas inherentes al uso de las curvas elípticas. Claro. ¿Qué me comentas al respecto? Bueno, la tendencia es curvas elípticas porque lo que hace es que para generar estas llaves o este firmado, pues son más pequeñas los bits, ¿no? Porque esos son de 256, que equivale a un a un RCA 2048. Entonces, en tamaño, para el uso o el almacenamiento de los certificados, pues es más pequeño, entonces nos conviene más, ¿no? Pero hay que ver si nuevamente, ¿no? Nuestra tecnología o el equipo de cómputo que está procesando estos algoritmos puede hacerlo, ¿no? Y garantizar o ver el tiempo, la regla de negocio que necesitamos o que requieren, ¿no? Porque a lo mejor dices, yo quiero entregarle al usuario el resultado en un minuto, ¿no? Pero usar algoritmos más grandes, pues nos va a consumir 2 minutos y entonces para nosotros el tiempo es muy importante, ¿no? También el uso de implementación de curvas elípticas tiene que ver con los avances en las computadoras, ¿no? Es correcto. Con los avances en el cómputo. Evidentemente, el crecimiento de los algoritmos está relacionado con un mayor poder de cómputo que podría descifrar estos algoritmos sin vulnerar lo que se está firmando electrónicamente. Sin embargo, sí hay que, si bien es cierto, desde el punto de vista de firmado, las curvas elípticas hacen más eficientes o más ágiles estos procesos, habrá que determinar qué implica para nuestra infraestructura y desde luego si nuestra infraestructura o nuestro software de autoridad certificadora está preparado para esto. Además de que en todo esto no hemos hablado de algo muy importante que es la curva de aprendizaje, ¿no? No basta con adoptar el algoritmo y a lo mejor hay una curva de aprendizaje que seguir y todo esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hablando de los avances en estos términos, pues de lo que hablamos es del avance del tamaño del algoritmo y del tipo de algoritmo que se usa tanto para emitir como para firmar certificados. Y de nuevo, siguen siendo tendencias porque esta comunidad es tan grande y tan variada que la verdad es que lo que para uno puede ser un tema ya eh, obsoleto, para alguien se convierte en una tendencia porque es hacia donde va. Estamos en diferentes niveles de seguridad y en diferentes niveles de aplicación de mecanismos para garantizar esta certeza. Y por eso es que hablar de los avances, pues es muy relativo, ¿no? Por eso preferimos darles como un collage de todo lo que tiene que ver desde dónde estamos y hasta dónde podemos llegar según nuestra experiencia. Ahora, en lo que refiere, en lo que refiere allá abajo. Vamos a hablar de algo que es un poquito más tangible y que también es importante, la experiencia de usuario. No nos cansamos de hablar todos de cómo nos vino a cambiar la pandemia. La pandemia fue un reto para todos y, por otro lado, impulsó mucho el hecho del uso de la tecnología para resolver algunos de los problemas que estaban relacionados con la no presencialidad. En nuestra experiencia, ahora sí como UNAM, la firma electrónica vino a ser la solución para no detener la operación dentro de la UNAM. Afortunadamente, en el momento que la pandemia llegó, nosotros ya teníamos cerca de 180 sistemas subidos a firma electrónica, implementados con firma electrónica. Entonces, en el momento que esto se vuelve algo no presencial, no hubo ningún problema porque en realidad ya teníamos implementado firma electrónica en todos los procesos y desde donde se encontraran los universitarios o la comunidad,
pudo darle continuidad a todos los procesos de compra, firma de calificaciones que habían quedado pendientes por cierre de semestre, otorgamiento de becas, y toda la operación de la UNAM se mantuvo gracias a la firma electrónica y desde luego a los sistemas que estaban preparados para esto. Pero derivado de esto también nosotros pusimos en perspectiva, aquí sí les hablamos desde la experiencia en la UNAM, cómo podíamos potenciar el uso o aprovechar este uso de la no presencialidad para generar procesos remotos en lo que se refería a emisión y renovación de certificados digitales, ya que tradicionalmente, porque así lo establecen las buenas prácticas, cada universitario tenía que acudir de manera local a un sitio donde, a una RA, donde se validaba su identidad y entregaba elementos para comprobar esta identidad. Asimismo, se le entregaba un certificado digital en físico, bueno, lo equivalente, en disco, perdón, y entonces se llevaba su certificado digital. Cuando nosotros pasamos más de un año en procesos no presenciales y requeríamos renovar certificados digitales, nos encontramos ante esta área de oportunidad de hacer los procesos de manera remota de emisión y renovación de certificados digitales. Sin embargo, fue crucial el hecho de que nosotros tuviéramos previamente la certeza de que le estábamos entregando de manera remota ese certificado a quien se había autenticado y a quien decía ser. ¿Cuáles fueron esas reglas que pusimos para poder entregar certificados remotos a estos usuarios? Sí, bueno, en este caso, que fue nuestro reto y para que lo tratamos de solventar, pues bueno, para poder entregarle un certificado, la regla principal es que previamente, ya en su historia o en su historial de certificados, debió de haber tenido uno, ¿no? Entonces, o el anterior que fue entregado o fue solicitado de manera presencial. Entonces, así es como les dimos la oportunidad o les entregamos un certificado de manera remota. Si tú tuviste un certificado anterior o más de un certificado, eso nos garantiza que al menos una vez fuiste con la autoridad de validación, en este caso la RA, confirmaste tu identidad y se te entregó tu certificado, ¿no? Entonces, eso nos dio seguridad para entregarles un certificado digital. Muy bien, y entonces se quedó ya como una práctica corriente la emisión de certificados y renovación de aquellos que, ya habían validado su identidad ante una RA y ya teníamos la documentación correspondiente que validaba esa identidad. Todos los certificados que son de primera vez, estos sí son generados de manera presencial. Otra parte importante fue la autogestión de los procesos, es decir, se automatizaron muchos de los procesos que tenían que ver con renovación, revocación por el propio usuario, y lo que hicimos fue eliminar ese factor de riesgo que era el agente certificador, no en sí por el agente certificador, sino porque era ese elemento del medio que tenía parte del control de los elementos para firmar. ¿Cuáles son los retos aquí más importantes? Pues validar a los usuarios. Y ahí, bueno, nosotros no lo hacemos, pero una de las tendencias en temas de validación de usuarios es el uso de biométricos, que veremos más adelante. Entonces, los avances en tema o hacia donde vamos en temas de experiencia de usuario es aumentar la usabilidad, porque esto ayuda a la adopción por parte del usuario de la firma, la hipersimplificación de los procesos, es el éxito para que esto pueda implementarse. Entonces, siempre debemos de tender, esta es la tendencia, a hacer cada vez más fáciles los procesos para los usuarios. La reducción, sin afectar la seguridad y la certeza, porque si dejamos un cabo suelto o no garantizamos que se le está entregando a quien dice ser, podemos entrar en temas de no repudio, de no reconocimiento de lo que se firmó. Y desde luego, facilitar a las autoridades registradoras la emisión y gestión de los certificados, tomando una parte del control por parte de quienes son los responsables. Ahora, en lo que se refiere, y aquí hicimos un análisis de cuál es la firma electrónica avanzada. Se compone, como ya veíamos, principalmente por una aplicación, bueno, un firmante, una aplicación en donde el usuario va a firmar, datos a firmar que denominamos cadena original y un componente de firma que es el que firma.
Estos son los 4 elementos que integran, digamos que de manera general, un proceso de firma electrónica. Pero la firma electrónica cada vez se va complementando más y a su vez cada vez la firma electrónica va complementando a otras tecnologías. Hay una convergencia de diferentes tecnologías y aquí nosotros queremos destacar 4, no solo que están en tendencia, sino que son de las más importantes de nuestro punto de vista. ¿Qué nos puedes platicar acerca de los OTPs? Bueno, los OTP son, o bueno, nos ayudan para autenticar al usuario y darle más seguridad en esos procesos de autenticación. Entonces, como lo denomina, son passwords de de un solo uso, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el usuario, aparte de usar sus credenciales típicas de usuario, contraseña o cualquier método de autenticación que utilicen, se les agrega una capa de seguridad más para que muestren o presenten este password de un solo uso y así podamos incrementar la seguridad y la certeza de identificar a este usuario, ¿no? De que sepamos, ok, sí, la persona que quiere hacer este proceso es quien dice ser, ¿no? Ok, también en esta parte de los OTPs nos ayudan para este tema que está tan en boga de los passwordless. Estos sistemas en los que ya no utilizo un password, sino utilizo un elemento adicional que valida que soy yo la persona que está intentando ingresar, también ayudan a mejorar la experiencia del usuario y la usabilidad del sistema. Esta tecnología converge con la de firma electrónica porque finalmente la firma electrónica siempre estará embebida en un sistema. Y si este sistema cuenta, por un lado, con procesos de autenticación con OTP, pero además lo complementamos con el uso de la firma electrónica, o viceversa, la firma electrónica se convierte en uno de los elementos para identificar al usuario, pues estamos hablando de la convergencia de estas dos para el uso de la firma y es una tendencia cada vez más frecuente. Otra de las tendencias es la que tiene que ver, y desde luego todos estamos muy familiarizados con el tema del blockchain, que como platicábamos el ingeniero y yo, de repente es un poco complicado a lo mejor entender el concepto porque depende de la perspectiva desde donde lo veamos. Pero hablando de firma electrónica, ¿qué podríamos comentar acerca del blockchain? Bueno, el blockchain en este caso, hace uso de lo que habíamos hablado hace unos momentos, que son las curvas elípticas, ¿no? Para hacer, en este caso, uso de criptografía con blockchain, pues bueno, hace el requerimiento mínimo es utilizar curvas elípticas para garantizar que la información sea segura, ¿no? Entonces, blockchain lo que agrega o el elemento de valor agregado que da es la inmutabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir la inmutabilidad? Que lo que nosotros mandamos a firmar no cambie, que eso va de lado, va muy agarrado de la mano con la integridad de la información, ¿no? Pero blockchain es ese plus, lo que le da es que garantiza la inmutabilidad con todos estos procesos o todo esto que utilizan, ¿no? Y es que recordemos que la firma electrónica, entre sus características más relevantes o los elementos de valor que otorga es la integridad, el no repudio y la confidencialidad de la información. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de blockchain, sí hablamos de un tema efectivamente de fortalecer esta parte de la integridad y por otro lado, el hecho de que podamos tener la trazabilidad sin que haya un riesgo de por medio. Blockchain puede intervenir en dos momentos, tanto en los procesos de firma como en aquellos elementos previos al proceso de firma que tienen que ver con esa información que se va a firmar. Y aquí es donde blockchain junto con curvas elípticas convergen de manera directa con firma electrónica. Son complementarios y de alguna forma ayudan a fortalecer esta parte de la seguridad. Por otra parte, tenemos la parte de los biométricos. De nuevo, los biométricos tienen muchos años, muchos en el mercado, y hay biométricos de todo tipo, pero la integración de biométricos en firma electrónica igual ofrece una capa adicional de seguridad de autenticación. ¿Cuáles son algunos ejemplos, por ejemplo, para el uso de los biométricos? ¿Se te ocurre alguno? Porque a mí, por ejemplo, en la parte de certificados digitales, si nosotros queremos tener una mayor garantía de que le estamos entregando el certificado a quien dice ser, nosotros podríamos agregar tecnología biométrica para identificar a este usuario.
muchos de nosotros hemos experimentado el proceso de creación de nuestra firma electrónica ante gobierno federal. Cuando nosotros vamos a renovar nuestro certificado ante el SAT, una de las cosas que nos piden es precisamente que ingresemos nuestros biométricos de huella digital. Esto permite tener un elemento adicional para garantizar que el certificado le fue entregado a quien dice ser. Es un concepto que se traduce en que estoy entregando un certificado a la persona que se está identificando como ese titular de certificado. Eso a quien consume o a quien acepta un documento firmado le da la certeza de que no hubo suplantación de identidad, ya que sabemos que un biométrico nos identifica de manera inequívoca como personas. ¿Se te ocurre algún otro uso de biométrico? Bueno, sí, aquí, bueno, antes de hablar de ese apartado, hay que hablar también de la adopción o lo que nos implica el adoptar los biométricos, ¿no? Porque es adquirir otro tipo de tecnología adicional a estos elementos, ¿no? Que como bien indicas, son elementos de valor agregado y nos garantizan y nos dan una capa de seguridad más, ¿no? Entonces, bueno, aquí el agregarlos, pues sí es un elemento muy importante. Pues bueno, otro de los elementos, creo que no sé si bueno, en el Estado de México, cuando vas a obtener tu licencia de conducir, te recaban los biométricos, pero del iris, ¿no? Entonces, ellos van construyendo su propia base de conocimiento o su información de las personas que se van integrando. Y el paso siguiente es, aunque ya en los procesos de autenticación o de verificación del usuario es donde intervienen, ¿no? Muy bien, y bueno, uno más, podríamos mencionar muchos más, pero es pues el Internet de las cosas, ¿no? Como dice ahí, cada vez más dispositivos hacen mecanismos de autenticación y validación de identidad. Como cada vez más, uno de los temas fundamentales que está alrededor de todas las tecnologías es la protección de datos personales, que tanto nos preocupa. Muchos de los dispositivos anteriormente que se utilizaban para el Internet de las cosas, muchos no tenían no tenían mecanismos de seguridad para garantizar que alguien no pudiera entrar a ellos. Actualmente, el Internet de las cosas está utilizando tecnologías como la firma electrónica, como la criptografía y como el PKI en general para darle mayor certeza y seguridad a estos dispositivos, de tal forma que nosotros como usuarios ya veamos como un elemento de valor agregado a la seguridad el uso de la firma electrónica. Aquí la firma electrónica suma o ayuda a darle mayor uso o a dar procesos de autenticación únicos en el que solo nosotros podemos acceder a estos dispositivos que cada vez están más en nuestra vida cotidiana. Entonces, como pueden ver, estas tecnologías son convergentes, pero a su vez también son complementarias a la firma y la firma es complementaria a estos sistemas. Nosotros les podemos decir que como UNAM vamos hacia tecnologías de blockchain, pero blockchain con curvas elípticas. Cuando en ocasiones escuchamos que algunas universidades, algunas instituciones o organismos hablan de blockchain y no hablan de curvas elípticas, lo que nos indica es que lo tienen aplicado en una parte del proceso, pero no necesariamente en todo lo que tiene que ver con firma electrónica. Por eso es que es importante de nuevo hacer un análisis de cuáles de estas tecnologías pudieran en un momento dado ser útiles para nuestra comunidad. Hay aspectos como la criticidad de la información, la seguridad y desde luego la infraestructura, así como la curva o la brecha digital que tenemos de nuestros usuarios a considerar antes de integrar estas tecnologías. Y bueno, ya casi para terminar, ¿hacia dónde vamos? Pues es a una mayor adopción de firma electrónica. En los últimos años ha habido un incremento significativo en el uso de la firma electrónica en procesos principalmente administrativos, pero también académicos. Ya hay una mayor aceptación de firma electrónica, al menos en la comunidad, en lo que se refiere a los responsables de TIC, a los responsables de cómputo y a aquellos que ven las ventajas directas del uso de la firma electrónica. Todavía hay una gran brecha en lo que se refiere a los usuarios finales, porque los usuarios finales
todavía no entienden las ventajas o no ven las ventajas con respecto a firmar en autógrafo. Es tarea de cada uno de nosotros tratar de venderles esta idea desde su perspectiva. Decirle a un usuario que agiliza un proceso quizá para él no sea relevante, porque eso es relevante para la universidad, para la institución de educación superior. Decirle que el proceso es más seguro también a lo mejor no le causa ningún beneficio o no le genera ningún beneficio ni expectativa positiva del por qué usarlo. Tenemos que verlo desde el punto de vista del usuario y darle estos elementos para que haya una mayor aceptación de la firma. Tenemos que involucrarnos con lo que necesita el usuario y el cómo le puede resultar benéfico el uso de la firma electrónica. Desde luego, en la adopción de la firma electrónica hay que estar totalmente inmerso en el tema de las actualizaciones, las ventajas y el incremento de la seguridad, porque cualquier vulneración en el uso de la firma puede resultar en la falta de credibilidad del uso de esta tecnología. Y, bueno, considerar que en los procesos universitarios, y por eso estamos aquí, cada vez se utiliza con mayor frecuencia la firma electrónica. En nuestra experiencia, una vez que se utiliza como un piloto en un primer sistema, se empieza a ver de manera tangible por todos los integrantes o todos los actores de este proceso cuáles son los beneficios. Y a partir de ahí es un camino, como lo dije en otra presentación, sin retorno, porque a partir de ese momento se empiezan a considerar el integrar más y más procesos universitarios. El éxito está en seleccionar un correcto piloto e iniciar este proceso sin más. Entonces, para que esto se pueda hacer, hay que hacer esta primera inmersión y después seguramente les pasará como ha pasado en la UNAM, que ya muchos de los sistemas se generan desde el principio en el diseño, pensando en la integración con firma electrónica. Y esto creo que es no solo es un caso de éxito para nosotros, sino que es una pieza fundamental para impulsar el uso de la firma electrónica. Y bueno, pues para concluir, lo que nos falta nada más es platicarles, pues cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Entonces, en la parte de seguridad, ¿cuáles dirías que son los retos más importantes? Pues bueno, como siempre, o el pilar fundamental, pues es garantizar la seguridad de las firmas electrónicas, ¿no? Entonces, aquí parte de un análisis y ver hacia dónde vamos, ¿no? Porque también garantizar que las firmas electrónicas se almacenen de manera correcta, utilicemos tecnologías como la nube, dispositivos criptográficos, eso nos ayuda y nos ayuda a garantizar que, bueno, la seguridad de todo lo que conlleva, todos esos elementos de los que hemos estado hablando a lo largo de la presentación, pues le ayudan al usuario, ¿no? Como bien indica usted, no necesariamente los usuarios conocen estas ventajas o alcanzan a ver esto que les proporcionamos, pero bueno, nosotros de la parte de tecnología, pues nos preocupamos mucho y tratamos de dar esta parte que es la seguridad, ¿no? Y creo que otro reto, si me lo permiten aquí, es que aprendamos a trabajar en comunidades. Algo que nos hemos encontrado mucho es que nos enfrentamos a los mismos problemas, a las mismas experiencias y a los mismos retos en temas de seguridad en materia de firma electrónica. Y tenemos que formar comunidades en donde se haga más este intercambio. Una de las ideas que me gustaría dejar aquí para la NUYES es que hagamos foros en donde intercambiemos esta información. Creo que como comunidades universitarias y como equipos técnicos, operativos y de implementación, hay mucho de lo que podemos enriquecernos, hay mucho de lo que podemos compartir para que en un momento dado esta garantía de la seguridad sea una experiencia en la que todos intercambiamos. Por otro lado, está la parte de la cultura que tiene que ver con, desde luego, la brecha digital. Es muy importante concientizarnos a nosotros mismos de que quizá nuestra comunidad no está tan preparada para el uso de la firma, pero tenemos que irla metiendo de a poco. Por eso es que un área de oportunidad es mejorar los sistemas. Cuando integramos un sistema de firma electrónica, hay que verlo con la perspectiva no solo de integrar la firma, sino de ver
cómo le ofrecemos una ventaja al usuario final. Cómo hacemos más sencillo un proceso que ya era complejo en la parte autógrafa para que se haga a través de firma electrónica, más ágil, pero también más sencillo. Hay que considerar el tipo de comunidad y tener una interacción todo el tiempo con ellos a este respecto, muchas pláticas, mucha inducción y concientización. Y capacitación. Capacitación es algo importante. Nosotros tenemos todos los días muchos sistemas que se van integrando a firma electrónica y una de las piezas clave es que una vez que una entidad decide integrarse a un tema de firma electrónica, lo que hacemos nosotros es capacitar a esa comunidad que va a empezar a firmar electrónicamente, de tal forma que no se enfrente a este proceso de manera aislada. En la parte de la normativa, bueno, desde luego, aquí quizá lo único en lo que me detendría es que el reto es generar las normas, las políticas, los lineamientos o cualquier instrumento que complemente a aquellos procesos que se están integrando. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar muy conscientes que la firma electrónica per se no va a resolver la parte normativa. Si bien es cierto, la firma electrónica tiene equivalencia a la firma autógrafa, no basta con eso, hay que generar todas las normas y lineamientos que hagan falta para aquellos nuevos procesos que se van a incorporar. Un ejemplo rápido, en el caso de la UNAM, nosotros incorporamos ahora el uso de la firma electrónica para externos que tienen procesos relacionados con la firma. También lo hicimos para organismos como, bueno, estamos en proceso con CUDI o otros proveedores o cualquier externo, y tuvimos que generar normas y políticas adicionales como anexos a nuestra norma universitaria para regular esta parte. Es importante considerar esto como parte de todo el engranaje. Y finalmente, en la parte de interoperabilidad, ¿qué podrías decir que puede ser un reto? Eh, bueno, antes de hablar de la interoperabilidad, hay que recalcar que siempre a lo mejor lo más importante y lo más difícil es el diseño, ¿no? Porque como bien indica, ¿no? O sea, sí hay diseños ya estándares para generar la infraestructura de llave pública, cómo hacer el componente, ¿no? Pero hay que tener claros y siempre pensar, ¿no? ¿Dónde estamos y qué es lo que queremos hacer para poder hacer un correcto diseño y de ahí hacer los procesos de interoperabilidad, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nosotros en nuestras instituciones, pues nosotros somos tanto la infraestructura de llave pública como los implementadores, ¿no? Habrá otras instituciones en que tu propia área es solamente PKI o el componente de firma electrónica y alguien más te va a consumir, ¿no? Entonces, todo recae en el diseño, ¿no? Hay que tratar de ser estándar dentro de lo que cabe para ver y poder a lo largo del tiempo, pues, irnos expandiendo, ¿no? No quedarnos encajonados en algo, ¿no? Entonces, siempre lo más importante es sentarnos y platicar, ¿no? Tanto el área tecnológica como los líderes de proyecto, ¿no? Porque tanto los dos tenemos ideas diferentes. Enfoques, Ajá, enfoques exactamente, ¿no? distintos. Entonces hay que trabajar en equipo y así es como nacen o se diseñan los proyectos que sí, a lo largo del tiempo van a requerir nuevos requerimientos o modificaciones, pero ya son los menos, ¿no? Porque si tus bases son sólidas, de ahí puedes crecer, ¿no? Y aquí el ingeniero, y ya casi para cerrar, porque ya no queremos tomar más tiempo de su atención, este es un trabajo permanente. Nosotros desde 2005 hasta la fecha seguimos todo el tiempo tratando de innovar, tratando de mejorar procesos, tratando de integrar nuevos sistemas, tratando todo el tiempo de ver cómo acercamos, cómo logramos la adopción de la firma electrónica, cómo convencemos cada vez a más autoridades, y aquí, bueno, en nuestro caso en la UNAM, afortunadamente, es un concepto que se ha entendido muy bien. Nosotros en nuestra dirección general tenemos todo el apoyo para la difusión. Precisamente tenemos ahorita en un par de días una presentación a todos los responsables de TIC de lo que es la firma electrónica y sus diferentes variantes, pero creo que sí es muy importante que se involucren todas las partes. El reto para los responsables es mantenerse actualizados y todo el tiempo estar viendo cómo lo pueden acercar a la comunidad y convencer a las autoridades. El reto de las autoridades es apoyarnos a nosotros a que este proyecto se venda en la comunidad
Y el reto de todos como universidades creo que es integrarnos para hacer sinergia y lograr de estos proyectos hacer algo muy tangible y muy positivo para todos. Aquí nada más para cerrar, me gustaría agradecer a la NUYES porque la NUYES lo entiende y por eso es que estamos en este proyecto en el que estamos tratando de integrar y escuchar todas las voces. Pues no nos resta más que agradecerles su presencia. Espero que les haya gustado este formato. Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de intercambiar un poco de información. Y bueno, ofrecemos una disculpa si nos excedimos unos minutos en el tiempo. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, si quieres. Ya. Muchas gracias, maestra Liz, maestro Jonathan. Tenemos dos preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Dice, ¿qué significa RA y cómo se puede certificar esos RAs para los usuarios que tengamos confianza? RA es una autoridad registradora, RA por sus siglas en inglés, y es este ente descentralizado que emite los certificados digitales. Cuando nosotros tenemos una autoridad certificadora, tenemos un organismo o un elemento tangible que es quien le entrega físicamente los certificados digitales y valida la identidad de los usuarios. Ese es un RA. Un RA emana de una autoridad certificadora. Cuando se conforma un esquema de firma electrónica, una parte son los procesos y hay alguien que emite esos certificados digitales y se los entrega y valida la entidad. Eso es una RA. Y para poner el ejemplo, en la UNAM nosotros somos la autoridad certificadora, somos la DGTIC, la Dirección General de Cómputo, Tecnologías de la Información y Comunicación. Nosotros somos la autoridad certificadora y las RAs son las entidades y dependencias universitarias que nos ayudan a entregar los certificados digitales en toda la UNAM. Gracias. Hay otra que dice felicitarlos, que estén interesados en dar un plus a la firma avanzada, ya que tienen un gran reto. ¿Y cómo comenzar si ya están en avances de integrar blockchain o piensan apoyarse como en empresas como son IBM, Amazon, Azure o Oracle, ya que tienen los servicios de BLAS, o sea, blockchain as a the service? Ok, bueno, sí, aquí, como lo comentamos a lo largo de la sesión, es muy importante plasmar ese diseño, ¿no? Porque si bien blockchain se puede interpretar de muchas maneras, uno puede empezar desde algo básico como uno, pues que nuestro sistema o nuestra autoridad certificadora pueda permitir las curvas elípticas, ¿no? Y de ahí podemos hacer el salto hacia blockchain. Eh, Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, el manejo o el uso o la adopción hacia firma electrónica va más acerca de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Si el principio básico, como mencionábamos, es la integridad y la inmutabilidad, pues bueno, hay varios tipos de blockchain, ¿no? Públicos, privados, mixtos. Entonces, eso conlleva a construir y generar otro tipo de sistema y de tecnología para poder garantizar esto, ¿no? La cadena de bloques, que es blockchain, lo que hace es, a grandes rasgos, es nosotros construimos o guardamos una información y se va replicando en múltiples nodos, ¿no? Si lo queremos ver así. Y entonces el blockchain lo que nos ayuda es a garantizar esto, ¿no? Que si alguien entra y modifica un pedacito, los otros hacen un consenso y nos dice, ok, este no va aquí, ¿no? Este lo modificaron, pero como somos 5, hacemos el consenso y decimos, tú no eres, te borramos y con eso garantizamos esta información, ¿no? Que siempre sea íntegra y la inmutabilidad, ¿no? Entonces, sí, depende de hacia dónde o hacia qué aspecto queremos llevar blockchain, ¿no? Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la estrategia que más ha funcionado, au, que más ha funcionado para evitar el repudio por el destinatario una vez que es enviado un documento por medio de firma electrónica? Y gracias.
La estrategia tiene que ver con seguir todos los procesos y las buenas prácticas indicadas. No puede haber repudio si el usuario, si se validó la identidad del usuario, si se cuentan con los elementos. Les pongo un ejemplo. En el caso de la UNAM, por ejemplo, nunca hemos tenido un caso de repudio de la información firmada. Pero cuando se ha llegado a suscitar una duda, nosotros contamos con los elementos para garantizar que, uno, el usuario fue el único que tenía el control de los elementos para firmar. Esto lo hacemos a través de una carta compromiso que firma en autógrafo, en donde él, de puño y letra, porque esto sí es de puño y letra, la primera vez que se recibe un certificado, una, acepta que solo él tenía los elementos para firmar bajo su control. Dos, acepta que nadie más tiene conocimiento de estos y que en caso de que hubiera una transgresión o una duda sobre sobre el certificado digital y la firma electrónica, notificaría inmediatamente. Estos elementos hacen que alguien no pueda repudiar lo que se firmó electrónicamente porque solo esta persona pudo haberlo hecho de esta manera. Si se viola alguno de estos principios y, por ejemplo, no firman esa carta o no se presentaron de manera presencial por primera vez, no hubo una RA que validara que era quien dice ser, tenemos un tema ahí con el no repudio. Entonces aquí la respuesta corta es, hay que seguir todos los procesos para que en el momento de una controversia se pueda demostrar con documentos y con evidencia que solo esa persona tenía bajo su control los elementos para firmar. Gracias. Hay otra pregunta del maestro Antonio Barut. Dice, buenas tardes, gracias a los ponentes, Liz y Jonathan, por compartir sus experiencias y conocimientos. Mi primer pregunta es en relación al uso de biométricos, considerando lo delicado que es su uso, ¿cuáles son sus experiencias y cómo se puede garantizar la seguridad, ya que la pérdida de una base de datos con biométricos sería muy grave? Y la segunda pregunta es con relación al uso de la nube. ¿Cómo la han utilizado considerando que la legislación mexicana no permite el envío de datos personales a servidores en el extranjero? Yo voy a contestar la primera y la segunda me ayuda el ingeniero. En la primera parte, efectivamente, y esto lo hemos hablado nosotros con autoridades y en diferentes foros, el uso de biométricos tiene un tema muy sensible que tiene que ver con el manejo de la información. Tiene que ver con quién es responsable de esa base de datos y el tratamiento que se da a esa información. Por eso es que en el caso, por ejemplo, específicamente de la UNAM, es un tema que si bien tecnológica o técnica o tecnológicamente es factible y no tiene mayor complejidad, sí lo es desde el punto de vista del manejo y protección de datos personales. Una de las cuestiones importantes a considerar en el tema de los biométricos es quién debe almacenar esa información. ¿Quién es el área dentro de la universidad responsable del manejo de esta información? Y en un momento dado, esta área será la que tendrá que establecer junto con quien consuma estos datos los elementos necesarios para garantizar la seguridad en la transmisión de esta información. Este es un tema sensible que implica muchos retos en quien está como responsable de esta información, cómo se almacena esta información y cómo se transmite esta información para que pueda ser consumida por las diferentes entidades. Entonces, sí, es un tema que tenemos que tratar. Nosotros ya lo hemos explorado para otro proyecto que tenemos, que es Identidad Digital Universitaria en la UNAM, en la que precisamente se busca la identificación a través de un biométrico. Pero hay todavía un tema que tiene que ver con la protección y el tratamiento de datos, que es un poco lo mismo que pasa en la nube, ¿no? Es correcto. En este caso, todo parte de que nuestras autoridades hagan este proceso de la legislación y cómo está constituido cómo tratamos los datos personales de nuestros usuarios, ¿no? En el caso particular de la universidad, si bien nosotros tenemos nuestra nube, pero es una nube privada que está bajo el control de la universidad, ¿no? Eh, no tenemos los datos personales en nubes públicas, sino es una tecnología propia. Entonces, con eso resarcimos el que no podemos exponer los datos personales, ¿no? Porque, si me permites ahí el comentario, también tiene que ver con las políticas universitarias, las políticas internas, con la norma. Por ejemplo, en la UNAM
sí es una política interna el hecho de que la información de los universitarios sensible, y recalco sensible, no debería de estar en nubes públicas, porque lo que se busca es proteger los datos personales de los universitarios, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí, si se llegara a ese caso extremo en el que tenga que exponer los datos de nuestros universitarios, eh, la, la, la norma de la universidad establece que el propio universitario es el que tiene que dar el consentimiento para que estos datos viajen, ¿no? Entonces, sí, la respuesta corta es no, no. Sí tenemos nube, pero es una nube privada y los datos sensibles de nuestros usuarios no están expuestos, ¿no? Ahora, aquí hay mecanismos que se pueden utilizar. Por ejemplo, nosotros en algún momento, hace algunos años, exploramos esta posibilidad de con Google, de tener la información de un proyecto que teníamos precisamente con los universitarios en una nube, pero ahí lo que íbamos a hacer era una traducción. Cada universitario iba a tener solamente en la nube un ID único que le iba a permitir interactuar con los servicios universitarios. Esta también es una solución híbrida y esto también lo tenemos para otras soluciones, en donde la información de los universitarios permanece en los recintos universitarios o en los repositorios universitarios y lo que apunta hacia afuera solo está como un ID que no tiene sentido ni maneja datos personales para esas plataformas en la nube externas, pero que permite hacer uso de los servicios. Entonces se pueden buscar estos mecanismos, ¿no? La información de los universitarios dentro de los repositorios universitarios cifrada, protegida y con medidas de seguridad, no porque esté dentro no debe de hacerlo, y hacia afuera, algo que permita identificar al usuario para darle roles, privilegios o permisos con respecto a una nube o una aplicación que consuma algo en la nube. Esa puede ser una solución. Ok. Dice otra pregunta, ¿en qué otras aplicaciones adicionales al título electrónico se pueden implementar la firma electrónica avanzada? En muchas. Por ejemplo, nosotros podríamos comentarles que tenemos algo denominado Sistema Institucional de Compras, que agrupa a 5 direcciones, que son la Dirección General de Presupuesto y varios de sus procesos, la Dirección General de Obras, la Dirección General de Personal, donde vemos contratos, todo aquello que no transgreda su propia norma universitaria. Ejemplo, en la universidad no se puede utilizar una firma electrónica para firmar una renuncia, por ejemplo, porque ahí transgredimos derechos universitarios. Pero todo aquello que sea susceptible de incorporarse a un sistema y que se pueda firmar electrónicamente, sobre todo de carácter interno, se puede hacer con firma electrónica. Nosotros tenemos un abanico de usuarios o bueno, de sistemas con diferentes procesos de todos los tipos, académicos, administrativos o culturales. No hay límite. Lo importante es que revisen su norma para que no transgreda ninguna de la normatividad universitaria. Y si quieren incorporarlo a algo que no está contemplado, aquí entra la parte de generar una adenda a esa política o a esa norma para que pueda ser utilizada la firma electrónica a partir de ese momento, pero no hay límite realmente. Sí, aquí, como habíamos mencionado, todo parte también del diseño, ¿no? Porque si nuestro componente permite firmar o es de algo muy general, para que puedan integrarse todos estos procesos, se puede firmar, ¿no? En el caso particular, como firmamos cadenas que son estándar, se puede integrar a todos estos procesos, ¿no? Si ustedes lo limitan solo a ciertos tipos de documentos, entonces eso cierra y reduce el uso, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy generales en cuanto a plasmar el diseño de qué es lo que nuestro componente va a poder firmar, ¿no? Y una vez que sea general o sea generalizado, pues ya podemos hacer todo lo que ya indica, ¿no? Y también tiene que ver con recursos, porque si, por ejemplo, están con una solución donde pagan por licencia, pues se vuelve un problema el hecho de incorporar cualquier tipo de proceso. Nosotros al principio solo lo hacíamos con procesos que eran muy críticos. Entonces, todo aquello que no fuera crítico, como por ejemplo la firma de la autorización de boletos para OFUNAM, pues no permitíamos que se integrara firma electrónica porque no teníamos suficientes recursos. Entonces, son elementos a considerar, pero desde el punto de vista de proceso, todo se puede firmar electrónicamente siempre y cuando no haya una norma que lo contravenga. Ok, hay una última pregunta. Dice, ¿tienen un listado de cuáles son los elementos para el no repudio?
Pues está en la norma, o sea, digo, están en los estándares. No hay un listado como tal. Lo que tiene que ver son las políticas de certificación. Ustedes pueden, por ejemplo, entrar a la Secretaría de Economía y ellos tienen algo de literatura al respecto y ahí podrían ver cuáles son los elementos para garantizar, no para garantizar, para ayudar al no repudio, ¿no? Entonces pueden buscar, por ejemplo, en Secretaría de Economía hay algo de información. Es información que sirve para los proveedores de servicio de certificación, pero les puede servir a ustedes. Realmente, como les decimos, el tema del no repudio es básicamente, centralmente, garantizar que le entregaron un certificado a la persona que se identificó como esa persona. Si yo digo que soy la maestra Lisbeth Angélica Barreto Zúñiga y quiero un certificado para firmar electrónicamente, ¿qué mecanismos y elementos le van a dar a un tercero la certeza de que solo yo tuve ese certificado digital? Todos aquellos procesos que ustedes diseñen específico para eso van a servir. El principal es que yo tengo que acudir de manera presencial, presentarme ante un agente certificador, presentar una identificación que demuestre que yo soy quien digo ser, una identificación oficial, y que firme una carta donde estoy aceptando que estoy recibiendo mi certificado digital y que solo yo genero mi certificado y la contraseña o frase de seguridad de ese certificado nadie más conoce. Con eso está cubierta la parte del no repudio. Sí, aquí tendríamos que ver o nos podríamos ayudar de la parte legal de nuestras instituciones, ¿no? Porque tal cual tenemos que ver que llevamos un proceso que se lleva de manera personal o cuando contratas a un usuario para la universidad, pues el área legal es el que nos dicta, ¿no? Entonces, o sea, si buscamos en la red o en varios foros, pues son como machotes, ¿no? Uno tiene que hacerlo a las necesidades de nuestra institución, ¿no? Entonces, una ayuda podría ser acercarse al área legal de las instituciones, ¿no? Para que se complementen estas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo es que ellos nos pueden ayudar? Muy bien, muchas gracias. Y yo creo que una más, nada más, si se cuenta con un proceso de firma electrónica para convenios con instituciones extranjeras. Y yo aquí nada más le sumaría también porque seguramente muchos de nuestros participantes, invitados, no hayan visto la primera parte o nuestro webinar del día 20. Igual, si soy una persona interesada en querer la firma electrónica, ¿cómo puedo iniciar? ¿Cuáles serían los requisitos o con quién tengo que contactarme? Y yo creo que con esa vamos a terminar. Bien, la parte ¿Cómo implementar? o sea, ¿cómo implementar? Es que nos perdimos en dos preguntas. Ajá. Sí, La perdón, parte, es que son dos. Una eh, pregunta que hicieron fue ¿qué proceso, si se cuenta con un proceso de firma electrónica para convenios institucionales hacia el extranjero? Pero sumando eso, que es parecido, es si quisiera yo tener la firma electrónica en mi institución, ¿cuál sería el requisito o o con quién me contactaría para tener más información si quiero bueno, implementarla? un proceso para convenios, no, en realidad no, tiene que ser al revés. O sea, tiene que generar un convenio para poder integrar firma electrónica a un proceso universitario. Si ustedes van a tener van a empezar a reconocerse con una universidad, por ejemplo, en el extranjero, podría ser de alguna universidad en España o en Europa, en cualquier lugar, ustedes deberían de firmar un convenio entre universidades para el reconocimiento mutuo o el reconocimiento de que todos los documentos que vengan firmados electrónicamente serán reconocidos por esa institución en particular. No hay un proceso como tal porque el proceso es el mismo. Finalmente, lo que estamos hablando es de certificados digitales y de lo que estamos hablando es un documento de reconocimiento. Entonces, lo que tendrían que hacer es primero, de carácter interno, establecer con su unidad jurídica, que como bien dice él, el área legal siempre tiene que acompañar estos procesos. Nosotros somos la parte tecnológica, pero detrás de nosotros tiene que venir siempre el área legal. Entonces, como universidades, tienen que establecer cuál es el proceso que quieren integrar con alguien en el extranjero. A partir de eso, ver si es válido, generar un instrumento legal, ya sea un convenio o cualquier otro elemento de reconocimiento, se firma entre las partes
Y entonces ahora sí se les puede entregar a esos externos firma electrónica, bueno, certificados digitales para que firmen electrónicamente en nuestros sistemas, o si cada uno tiene su correspondiente autoridad, reconocer lo que venga firmado literal de cada una de las partes. Más que un proceso, eso es lo que tendrían que hacer. Y finalmente, para el tema de implementación, bueno, nosotros somos un PKI as a Service. Esto quiere decir que nosotros ofrecemos servicios de infraestructura de llave pública, que es de implementación de firma electrónica, en 3 alcances. Un primer alcance es para darles asesoría, un segundo alcance es para, si quieres poner el tema de diapositiva, un segundo alcance es para ayudarles a implementar como siendo nosotros la autoridad certificadora y apoyándoles únicamente a la generación de los certificados y firmas sin que ustedes tengan que desplegar toda su infraestructura. Y la tercera, enseñarles o apoyarles para que generen su propia autoridad certificadora y componente de firma. Nuestros datos como UNAM están ahí, son firma.tic@unam.mx. Ahí nos pueden escribir para pedirnos información sobre estas 3 modalidades, que de cualquier forma, pues ustedes pueden seguir bajo su propio esquema. Integrarse a una PKI ya existente, ya sea con la UNAM o con alguna solución comercial, hacer su propia PKI o simplemente empezar a revisar este tema y ver cómo lo pueden implementar. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos también a todos nuestros participantes en esta conferencia un poquito diferente a la que hemos hecho, que la verdad está fabulosa. Y pues no sé, Maestro Jesús, si tiene algún otro comentario en particular. No, la verdad, excelente. La maestra Lisbeth y Jonathan, excelente. Creo que es una explicación bastante excelente, muy bien detallada la información. Es importante mencionar que ya hemos tenido acercamientos con España, que nos ha dado esquemas de firma electrónica avanzada. De hecho, los países, toda la Comunidad Europea, ya hace obligatoriedad del uso de firma electrónica avanzada en todos sus procesos, en gobiernos, en instituciones de educación superior y países como Argentina que también tienen eso, ese esquema ya trabajando. Hecho, o lo hemos trabajado o hecho reuniones de trabajo con ellos y ya ellos están trabajando ese tipo de cosas. Lo más importante es que la UNAM, por ejemplo, utiliza estándares que son estándares reconocidos internacionalmente y esa es una gran ventaja. A través de eso tú puedes hacer crecer en convenios de colaboración. De hecho, nosotros como Grupo de Administración Electrónica siempre hemos pensado en un futuro que ya la movilidad, que sabemos que es algo muy importante para todos nuestros estudiantes, incluso para profesores, cada vez va a ser mayor y el uso de documentos electrónicos firmados a través de este tipo de tecnología pudiera ayudar muchísimo. Porque, bueno, yo me acuerdo cuando mi hija estudiaba en una universidad y tuvo que hacer un semestre en España, las calificaciones llegaban casi semestres después, ¿no? Creo que ahora con esta tecnología ya podemos llegar a ese tipo de cosas. Lo primero, por supuesto, es que la normativa interna, sus procesos internos, ya implementen este tipo de tecnología. Créanme que les va a resolver el problema en muchas cosas, les va a agilizar los procesos y va a ser sobre todo mucha mayor seguridad en la firma. Una firma autógrafo sabemos que pues también es falsificable, ¿verdad? Una firma digital, digo, no digo que no pueda ser, siempre hay un pequeño riesgo, ¿verdad? O sea, nada es infalible, pero es un grado de seguridad mucho mayor, tan así que ya usamos mucho de esto en bancos y en otro tipo de cosas que nos implementamos o que trabajamos en nuestra vida diaria. Entonces, yo les sugiero acercarse con la UNAM o acercarse con la ANUYES, UNISTIC, el Grupo de Administración Electrónica, que estamos en SOMES, que un servidor que de una vez es responsable, en poder apoyarles y darles algún camino darles un proceso más definido de cómo implementarla. Créanme que lo de títulos es algo que ya sabemos que existe por la ley que es por la educación superior, por la SEP, pero usan firmas electrónicas del SAT que no necesariamente son útiles en los procesos internos, inclusive ahí con mayor riesgo y tendrían que ser permisos especiales del SAT. Aquí lo recomendable es usar una firma electrónica avanzada, más estandarizada e interna. Si logramos que esto suceda entre todas las universidades, que hacemos firmas estandarizadas, pues hasta podemos generar una política pública de hacer más, transmitir documentos entre nosotros en forma electrónica, de manera más
más fácil. Entonces creo que ese es el reto y estamos a la orden. La verdad, excelente, Elizabeth, como siempre. Elizabeth Barreto, Jonathan, tiene el gusto, pero excelente. La verdad, tienen un equipo increíble. Ustedes de la UNAM tienen 20 años en esto y créanme que cualquier cosa que se les ofrezca, acérquense a la UNAM, acérquense a nosotros y los podemos apoyar. De verdad, agradecidos muchísimo, Lisbeth y Jonathan. Muchas gracias. Pues en nombre de la NUYES, el maestro José Luis estaba saliendo de un evento, pues les agradecemos su presencia en nombre de Metared Global, el Grupo de Administración Electrónica. Quedamos a sus órdenes. Gracias por participar y ahí está la encuesta, llénenla, ahí pueden solicitarnos información y créanme que estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos, excelente tarde, excelente día para todos. Nos vemos pronto en otro seminario. Hasta luego. Saludos, buena tarde. Gracias, excelente tarde a todos.